Bueno, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Hablemos de Cine, este video podcast de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y hoy vamos a hablar de un tema muy particular y muy especial y a veces muy desconocido, porque creo que De la dimensión la desconocida del dimensión cine desconocida de la cine cinematografía colombiano. y particularmente el cine colombiano, que es el tema de los heraldos Ujú. y ese periodo era dentro de sobre todo que era un fenómeno más que tenía que ver con la exhibición y con el mercadeo de la exhibición para poder promover las películas, que se dio entre los años 20 y iniciada la Primera Guerra Mundial, que se desestimó un poco la producción de los heraldos. Y es un tema sobre el cual pues poco se ha hablado. Hay un gran libro ahorita lo vamos a citar, producido por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la cual uno de nuestros invitados de hoy participó activamente, pero ese es un poco el contexto de lo que vamos a hablar. Entonces nos acompaña don Álvaro Concha. Don Álvaro Concha ha hecho ahora, ya va en el volumen 3 de la historia social del cine en Colombia. Creo que es uno de los estudios más profundos y más completos que se ha hecho sobre lo que ha sido la historia del cine en Colombia. Creo que ese volumen 3 está pronto a publicarse. Está en el horno, Está en el horno ya muy bien asado. está en pega. Pega, pega. Y vendrá un cuarto tomo de la historia social Y del cine en luego, Colombia. después de publicar el tercero, viene el cuarto, sí. Cuarto y último. Cuarto y último, don Álvaro Concha originalmente es ingeniero. Pero pues por cosas de la vida y de los gustos se dedicó a la escritura de la historia del cine colombiano, que creo que es lo A que la nos, escritura en en general general, y en particular a estos a volúmenes combinar la pasión de la escritura con la pasión del cine, del cinéfilo. exactamente. Y también Augusto Bernal, sociólogo, eh, director de una mítica escuela que funcionó y en la que tuve el honor de ser profesor en algunos momentos Sí. de cinematografía. Fuimos colegas ahí. Sí, señor, la Escuela de Cine Black María. Ujú. Y Augusto, pues además fue director de la Cinemateca Distrital y ha escrito mucho sobre cine. Ha sido tal vez uno de los referentes más importantes para poder hablar de la cinematografía a nivel mundial, pero la cinematografía colombiana en particular. Gracias. Entonces, don Álvaro y Augusto, bienvenidos para tener esta charla sobre este tema tan específico y tan particular que queremos hablarlo desde la manera más sencilla, pero sí resaltar algunos elementos muy importantes de esto que llamamos los heraldos. Yo lo sintetizaría en 3 puntos. El primero, la importancia que tuvo el heraldo como pieza gráfica para promover las películas, tanto las películas a nivel internacional como algunas películas colombianas que lograron entrar dentro de ese marco, digámoslo, de mercadeo, de merchandising de las películas, porque tenía unos costos que no todas las películas podían asumir. Lo segundo es el valor gráfico de los heraldos, es decir, esa pieza gráfica donde se mezclan imágenes, se mezcla texto o a veces se mezclan fotogramas de la misma película y que se convierte en una pieza única y particular que no es ni el afiche o el cartel propio de la película, pero tampoco es la foto fija. Entonces es otro elemento gráfico de promoción. Y lo tercero es como el valor para poder identificar los momentos en los que fueron proyectadas las películas en las diferentes ciudades de Colombia, para hablar particularmente de lo que ocurrió en el cine colombiano. Entonces, esas son como las 3 líneas sobre las que vamos a hablar. Yo quisiera, don Álvaro, que comenzáramos un poco mirando el contexto de la cinematografía colombiana, no solamente de la que se producía en Colombia, sino la que llegaba a Colombia durante este periodo, bien entrado los años 20 y extendiéndonos hasta los 30, teniendo en cuenta que en los 30 en Colombia fue muy poca la producción de cinematografía de ficción. Ahí tenemos es un periodo principalmente documental o de registro noticioso, pero realmente hay muy poca ficción comparado con lo que había ocurrido durante los 20, que empezamos con grandes producciones como la que cumple 100 años este año, que es Bajo el cielo antioqueño, y antes estaba Madre, Aura las violetas, La tragedia del silencio, y después terminamos con Alma provinciana y viene Garras de oro, es decir, todo un periodo muy fructífero de la ficción que ya en los 30 decae. Entonces, don Álvaro, podemos comenzar como con ese contexto de la cinematografía en Colombia durante este periodo, que es el periodo que abarca realmente los heraldos, para ya entrar a definir específicamente qué es un heraldo. Bueno, yo creo que es necesario y útil
hablar un poco de los años anteriores a este periodo que tú quieres que tratemos. Podemos decir es la prehistoria de los heraldos, por Sí. señalarlo así, que son los primeros 20 años del siglo XX en Colombia. A partir del año 12, 15, en Colombia se asientan lo que llamábamos los transhumantes. Todos esos magos que venían del exterior presentaban peliculitas como novedades de feria, Y andaban diversión con de el feria, proyector en su carro y y hasta los rollos de combinaban con películas. magia y todo eso. Pero ya a partir del año 12 comienzan a aparecer empresarios y algunos de ellos a producir películas. Por ejemplo, los Di Domenico a partir del año 15 comienzan a producir noticieros. En el año 15 está la tragedia del, del 12 de octubre o algo así, que es alusiva al asesinato de Uribe Uribe. Uribe, ¿no? Y en ese periodo, anterior al año 23 más específicamente, el predominio en Colombia no era del cine norteamericano. Había el predominio del cine francés y el cine italiano que eran muy fuertes, ¿no? Aún a pesar de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esos empresarios eran distribuidores de cine italiano y de cine francés. Está en el de Cúcuta, Guzmán Berti, que tenía un periódico, tuvo varios, pero el último de él, más importante y conocido, del cual hay algunos especímenes allí en Patrimonio Fílmico, el cine gráfico. En el cine gráfico se pueden ver, como en los periódicos de los Di Domenico, también de esa época, se pueden ver como antecedentes de los heraldos, porque salen allí las propagandas de las películas francesas e italianas. O sea, nosotros, al contrario de muchos otros países de América Latina, fuimos un mercado casi que exclusivamente de italianos y franceses. Los norteamericanos, en primer lugar, no les interesaba el mercado colombiano. Y en segundo lugar, como estaba dominado por distribuidores que tenían contratos con Francia e Italia, con los productores de sus países, pues tampoco estaban interesados en hacerle el negocio a otras productoras, en este caso las norteamericanas. Entonces, ese punto es muy importante tenerlo en cuenta porque también hubo intentos de publicidad callejera. Si no recuerdo mal, echando un poco de memoria sobre mi primer tomo, creo que se dio un caso en el Teatro Real, que era considerado el teatro de la aristocracia, en la séptima como con 16, 17, se dio el caso de que estos papelitos de propaganda que distribuían allá al pie del teatro o en la calle, por la calle Real, que era la carrera séptima, eso era Bogotá, ¿no? Entonces, creo recordar en mi investigación que hubo un ofrecimiento de descuento a quien presentara ese heraldo o ese papelito de propaganda en la taquilla del Era un teatro. bono de descuento para que Había sí, era como un bonito de descuento. De modo que eso se puede considerar, pues, para no entrar en mayores detalles, como la prehistoria o el antecedente de los heraldos, que definitivamente son un invento ya norteamericano. En el año 23 se puede decir, 1923, que comienza la hegemonía del cine norteamericano en Colombia, de la exhibición del cine norteamericano. Allí sí ya están interesadas las productoras, que remata en el año 27 con la creación de la gran distribuidora de cine norteamericano, de las Mayors, de la Metro Goldwyn, de la Paramount, etcétera, con la creación de Cine Colombia, que fue creado en 1927, ¿no? Entonces, ese invento norteamericano de la distribución de la publicidad en las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos a través de los heraldos viene de allá. Allá se llamaban heralds, o sea, heraldos, pues que todos sabemos que es una palabra derivada desde la Edad Media
que era pues el mensajero del rey, que traía las Sí, malas y las buenas noticias, ¿no? Eh, Posteriormente, pues ya con el cine parlante, a partir del año 27-28, ¿no? Ya el predominio en los años 30 de las grandes productoras y distribuidoras norteamericanas es agobiante, ¿no? Eh, Tanto que un mercado desprotegido en muchos aspectos y especialmente en la cinematografía, pues genera unas condiciones aún mucho más hostiles para que pudiese aparecer lo que siempre quisimos que apareciera, que es una industria cinematográfica en Colombia, ¿no? Y como vemos, pues de algunas de las muestras que hay aquí, que están en los archivos de patrimonio fílmico, pues esas productoras y su distribuidora, que era Cine Colombia, se basaban en su publicidad, en su mercadeo, en su estrategia de ventas, en distribuir publicidad callejera para atraer al público, ¿no? No solamente era Cine Colombia, el distribuidor del cine norteamericano, las mismas distribuidoras de las mayors tenían oficinas en Bogotá. La Metro Goldwyn Mayer tenía oficina en Bogotá, la Paramount tenía oficina en Bogotá. Que sus representantes fueran colombianos era otra cosa, eran empleados de ellos, ¿no? No sé si con esto hemos abierto un poquito de... sí, y ahorita retomamos un poco el tema de la década de los 30 que tiene Ok, unas particularidades listo. y quiero que Augusto definamos un poco lo qué es el heraldo cinematográfico, este heraldo del que estamos hablando, porque es como es como una especie de pieza gráfica que es un camino intermedio entre un cartel, un programa de mano, una promoción. ¿Cómo definirías el heraldo Yo dentro de creo que este tú dijiste las tres definiciones, o sea, sería absurdo decir que solo tengo un hijo cuando hay 10, 10 Unidos ahí? que son 10 hijos y son 10 distribuidoras y son 10 películas. Y Álvaro dice algo interesante. El monopolio, si se puede llamar así, que tuvieron los italianos y los franceses, después se rompe con la llegada primero del sonido. Después, con la aparición de los géneros, pongamos el ejemplo de Guillermo del Toro con Frankenstein, entonces empiezan a aparecer el oeste, que se oyen los tiros, los monstruos que ladran, las películas musicales. Entonces, eso implica no solamente conocimiento de una novedad del cine que es hablar, sino de publicidad. Y al mismo tiempo, me atrevería a decir que habría un sentido de alfabetismo de la gente de ver cine, porque así no vieran los títulos, porque algunas que pasa como con las personas del cine mexicano, que en mi caso me prohibían ir al cine mexicano porque me encontraba con la empleada del servicio, y entonces dije, eso es falso, porque realmente ella iba a mirar su sentido de vida en el campo de las películas mexicanas. Y a uno le prohibían porque uno como niño burgués no podía ir a encontrarse con la muchacha de servicio viendo cine mexicano en el Teatro México, y ahí es donde estaba el gran cine latinoamericano. O sea, son planteamientos muy particulares porque la gente necesita leer a partir del muñequito, como cuando uno iba a la feria de exposición y compraba cualquier porquería de papel que le dieran. Y los géneros marcaron eso que es muy importante, y tú me corriges, Álvaro. Francia se convirtió en un proveedor del cine norteamericano para distribuirlo por toda Europa. Luego ya todo ese principio del divismo italiano y la llegada de Hitler fue determinante y la Segunda Guerra Mundial fue determinante. Y eso me da pie para hablar de ese juego de fetiche que uno tiene, que yo personalmente lo tengo, que eran los stills, las fotos y los lobby cars, Las que, fotos fijas. que eran fotos fijas, que es como el hijo maldito del Heraldo, que ahora ya no aparecen esas vitrinas como en las películas colombianas cuando mostraban los calzones o el sostén de Amparo Grisales en La Virgen y el fotógrafo de Luis Alfredo Sánchez, y la gente se paraba frente al teatro este que quedaba ahí por al lado del Aladino de Lucía, Lucía, Teatro y Lucía. se excitaban viendo porque hay que ver la película. Ese era un stills muy particular. Yo creo que eso es una cuestión de mercadeo bien, que desafortunadamente creo que uno se da cuenta tarde que existía. La gente los guardaba o los botaba, pero ahora tienen un valor de antigüedad
determinante porque no solamente el papel venía ya hecho por los Estados Unidos y por detrás se ponía el teatro y por qué había que ir a verlo. Y ahí la película la vendía más el folletico que lo que decía el papel. Claro. Eso es muy interesante. ¿Cómo era, Augusto, cómo fue de pronto la llegada de los heraldos aquí a Colombia? Es decir, si hay algún tipo de registro, porque pues los heraldos obviamente, como decía don Álvaro al principio, es una creación norteamericana, además que de la estructura publicitaria no solo del cine, sino de la estructura Realmente publicitaria hay un norteamericana. interés, y lo digo por el trabajo que se hizo con la Tadeo, sobre el sentido gráfico del heraldo, que era norteamericano, aplicado a un modelo colombiano. Entonces uno se pregunta, ¿qué sería más válido, el diseño gráfico norteamericano o el contenido para venderle ese diseño a la gente para que fuera en la película? Y ahí me atrevería a decir, y Álvaro me corrige, uno realmente empieza a tener ese concepto del heraldo muchos años después. Hasta las mismas fotos empiezan a tener partido en el sentido de que se empiezan a coleccionar, pero en su momento sacaban hasta fotocopias. Cine Colombia fusilaba todas las fotos, es decir, las sacaba y ponía abajo impreso en, no sé, Plaza Olaya Herrera, Mimeógrafo. mimeógrafo. En cambio, las distribuidoras gringas, Warner, Fox, siempre sacaban las fotos y los afiches. Cine Colombia sacaba fotocopias hasta de los afiches. ¿Cómo le parece? Entonces, dése cuenta toda esa transición intelectual innecesaria de ese mercado que ahora es más importante tenerlo Claro. que haberlo perdido. Bueno, yo diría también que los heraldos fueron la prehistoria de la distribución y la exhibición en el cine, porque ya con el paso del tiempo, el crecimiento de las ciudades, ¿no? Esta invitación manual hecha en las calles por alguien a quien le pagaban para que trajera gente comienza a perder su efectividad, ¿no? Comienza a ser algo del pasado, porque realmente la publicidad ya se hacía a través de la prensa, ¿no? En caso de Bogotá, El Tiempo, El Espectador, La República, ¿no? Cuando aparece la radio en los años 30, pues se hace a través de la radio. Las mismas marquesinas de los teatros, la gente iba mucho al centro de Bogotá, por ejemplo. Esa séptima estaba llena de teatros y las calles adyacentes. Las marquesinas eran en sí misma una gran publicidad, ¿no? Eran un estilo art deco supremamente iluminado y atractivo, ¿no? El Teatro Colombia, por ejemplo, en la Era en sí séptima mismo una con 4 publicidad. ya decía hoy lo que el viento se llevó y aparecía Y pues el viento se lo llevó porque hizo un ventarrón. y además aparecía un afiche en colores grandísimo de, de Clark Gable, por Pero ejemplo. perdón, ahí tendríamos que hablar de los que diseñaban estos afiches grandes de plástico, los grandes dibujantes. Se vinieron después, sí. Se vinieron después. Sí. Bueno, Pero yo quería rematar una cosa, es decir, estos rápidamente se volvieron, los heraldos de distribución callejera, rápidamente se volvieron como las estampillas, ¿no? Un objeto de colección Sí, de y con un valor de agregado. heraldofilatelistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hoy en día, pues ni hablar. Pero en mi opinión, esto es mucho de la prehistoria del mercadeo del cine, ¿no? Y por eso mismo, por su desaparición relativamente temprana, se convierten en un gran documento de colección. pues, 100 años, pues. ya, date cuenta, perdón que interrumpa, Sí. yéndome a mi época de cineclubistas, aparecían los afiches de muertos para anunciar las películas, eran los heraldos. Y el primero que empezó a hacer eso fue el Muro, cuando tenía su sede en el Instituto Soviético. Y entonces empezaban a sacar folleticos en mimeógrafo y uno coleccionaba esos afiches. Yo que tuve cineclub en el Colombo Americano, el de Colombo imprimía eso y sacaban unas cosas que serían los heraldos modernos. Pero hay un antecedente que desconocía en ese momento. Yo conseguí los heraldos cuando había libros en la 19. Alguien me dijo, oiga, ¿a usted que le gusta el cine? Aquí me llegó este paquete de películas y yo las compré sin saber qué eran los heraldos. Imagínese el valor tan indeterminante que después se volvió en todo una especie de monedero. Claro. Pero hay una, ¿cómo llamo? Una evolución, que tú hablas desde lo primitivo hasta la necesidad, porque ahora ya todo está por televisión y todas esas cosas.
Bueno, yo creo que retomemos un poco el recorrido del cine colombiano, porque en paralelo a lo que ocurría con Los Heraldos, que era más un fenómeno de promoción del cine extranjero, independiente Mm, del sitio de origen, pero en el cine colombiano realmente, pues como el único antecedente así importante que hay es lo de allá en el Trapiche como Heraldo. sí. Pero antes de llegar allá, que es el periodo que siempre me ha llamado la atención en el cine colombiano, que es este periodo que empieza en el año 29 y se extiende hasta el 35, yo creo, 36, o incluso un poco más, donde hay como esa aridez, La sequía. la sequía La sequía. total de la producción de Sí. ficción en el cine colombiano. ¿Cómo ha sido esa investigación sobre ese tema? Porque es muy importante porque realmente, por ejemplo, el tema de los heraldos ahí es inexistente salvo para el cine extranjero. Ujú. Entonces, ¿cuál cree, don Álvaro, dentro de toda la investigación que hay ahí hecha ya bien extensa, Mm. de la causa de esa sequía en ese periodo del cine colombiano? Bueno, la causa de la sequía tiene que ver con lo que yo decía antes, que es la irrupción aplastante del cine norteamericano, ¿no? Eh, Les decía antes que a partir del año 23 se comienzan ya a traer lentamente películas norteamericanas, comienza a desaparecer la fuerza de la distribución europea. Los Di Domenico van entrando en cierta crisis también, aunque hacen algunas películas ya producidas por ellos, ¿no? Los otros empresarios también, el de Cúcuta, el de Barranquilla, el Kino Universal, comienzan a entrar en decadencia porque sus productores, los abastecedores de su producto que vendían aquí, importaban y vendían aquí en Colombia, pues también comienzan a entrar en crisis. Por eso surge Cine Colombia, como ya lo dije. Entonces, a partir de esa irrupción aplastante y con un mercado desprotegido para que pueda existir una industria nacional, con unos costos altos, porque producir cine en esos años era de un costo enorme, los equipos, la movilización, el costo de la puesta en escena, ¿no? Era muy elevado y con un mercado desprotegido. Nadie quería ir a ver películas made in Colombia, ¿no? Cuando tenían toda una opción a partir de lo que mencionó Augusto antes de los géneros, ¿no? Con una narrativa supremamente atractiva, ya muy probada desde los comienzos del cine, una narrativa que atrapa la atención, el suspenso, ¿no? Etcétera. Entonces no tenía nada que hacer, ¿no? Y el cine venía aporreado desde el decenio anterior, donde todos quebraron, ¿no? Entonces no había capitales, no había una atracción para que los capitales que se estaban acumulando a partir de la exportación del café, que en los años 20 fue a los mejores precios internacionales y grandes cantidades Una bonanza de cafetera. una bonanza cafetera responsable del progreso del país, ¿no? Esos capitales preferían aplicarse a la distribución del cine extranjero, a los que estaban interesados en el cine, y no en la producción, ¿no? Sin embargo, hubo una excepción que confirma la regla. En el año 32 vino a Colombia un gran actor secundario de Hollywood, que fue Fortunio Bonanova, el famoso profesor de canto en El Ciudadano Kane, el que le enseña canto a la segunda mujer del Ciudadano Kane, ¿no? Ese actor, que fue un famoso secundario, actuó también como secundario en Por quién doblan las campanas y en muchas otras películas importantes, era cantante. Entonces él vino a cantar a Colombia y se dio cuenta que aquí no había cine. Entonces, para algunos el hecho de que no hubiera cine, que no hubiera industria cinematográfica era una amenaza, para este fue una oportunidad. Entonces él se asocia con los hermanos Acevedo y con algunos otros, ponen un capital, él los encanta y como viene una estrella, ¿no? Les promete que el cine colombiano aquí tiene futuro y comienza a filmar una película, y una película sonora y hablada. Él se va para Cali y la filma allá. Aquí en Bogotá, en las afueras, hizo algunas tomas. Eso yo lo tengo narrado en detalle en el segundo tomo. Y se fue para Cali y en ese momento estábamos todavía en la guerra
con el Perú. Entonces combina el folclore, sobre todo el folclore de los negros del suroccidente, de la costa pacífica y en Cali, combina ese folclore con tomas sobre la guerra, ¿no? Y la película se produjo, se postprodujo y se exhibió en el teatro, los teatros de Cali, que eran el Jorge Isaacs y el Teatro Municipal. Esa película se exhibió. Hay comentarios en la prensa. ¿Qué título tenía esa La, película? la película se llamaba Ay, espérese, trato de acordar porque me estoy desmemoriando, aunque mi memoria es muy buena. Los Macheteros de la Muerte, algo así, ¿no? Porque esos eran un grupo de danzas folclóricas de los negros de la costa pacífica, pero que originalmente habían sido un grupo guerrero que participó en la guerra con el Perú y participó desde la independencia, ¿no? Y hay una danza famosa, y creo que aún subsiste algún grupo que se llama así. Entonces hay comentarios sobre la película, ¿no? Y la existencia fue real, pero el tipo se llevó la película y es que para producirla y agregarle no sé qué cosas, y se perdió en las maletas de él, desafortunadamente. Aquí no hay rastros de que hubiera dejado algo. Pero las causas, pues obviamente son económicas, de mercado, de desprotección de mercado, de costos elevados, de una competencia apabullante extranjera, y la experiencia de la quiebra del cine mudo colombiano en los años 20, pues desestimula a cualquiera para tratar de meter plata allí. Entonces el que quería el cine, prefería meter plata, construir un teatro y ser un distribuidor, porque eso sí le daba dinero, ¿no? Esa, todos los años 30, con la excepción que confirma la regla de los Macheteros de la Muerte, Es ¿no? la única producción de ficción que hay realmente. Que es la única producción desafortunadamente perdida, Perdida. ¿no? Agus, cómo es esa transición de, obviamente, este periodo estéril a utilizar la herramienta del Heraldo, una herramienta de promoción y eso, tardíamente en Colombia a través de una producción de Lili Yo, Álvarez y esto que es allá en el yo Trapiche? pensaría que el Heraldo fue de alguna manera expulsado literalmente por lo político, lo que representó la guerra del Perú, lo que representó la subida del Partido Liberal, la caída de Pumarejo, la necesidad de Gaitán de hacer cineclubes y algo muy interesante que le agrego a lo que, lo que dice Álvarez, los Acevedo haciendo noticieros. O sea, hay una gran cantidad de noticieros pedagógicos, porque no había sonido, entonces había narrador, había locutor, hasta que surge el sonido, Álvaro. ¿Y qué pasa? Viene la guerra, que es cuando los caleños dicen que Orson Welles enseñó cine, que estaba haciendo la película en Río de Janeiro, y los caleños no saben que es que los aviones de C4 tenían que hacer escala en Cali porque atravesaban la selva y 3 cordilleras. Y ahí se bajaba el señor Orson Welles y se iba a inducir el concepto de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba el americanismo, y cogió su avión a Los Ángeles y nunca se quedó una semana enseñándole cine a Ospina y a Mayolo, que eran muy chiquitos todavía, eran genes, Los papás los estaban papás. Entonces, hasta dónde el documental cubrió esa necesidad de los heraldos, porque estaba la gente más interesada en las noticias, la situación política, tanto liberales como conservadores, los partidos de Laureano, y llega la Segunda Guerra Mundial y surge uno de los más grandes fenómenos en este país, que se llama la violentología y la huerta casera de Ospina Pérez, y ahí en adelante seguimos haciendo películas cuando ya han matado a todo el mundo. Pero ahí solamente, es decir, es un fenómeno extraño que, por ejemplo, se sabe que las grandes productoras redujeron el presupuesto para la producción e impresión de los heraldos una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, pero en Colombia arranca en el 43 con fuerza el uso de heraldos, en el caso concreto de Pero allá en el Trapiche. date cuenta el punto interesante que estás diciendo. La guerra, Colombia la materializa, porque ya había tenido el problema de Panamá, y sale Garra Dora diciendo que llenaron de plata. Pero eso permitió la evolución
de mucha cinematografía, porque había terminado la Guerra Civil Española, ¿y quién tenía el poder? México. Porque los gringos están peleando, México desarrolla Aprovecha y aprovecha, Cavalcanti y todos los brasileños hacen otro estudio, y los argentinos. Y nosotros lo hacemos 20 años después a hacer lo de los Duperli, que fue un fracaso. Entonces, dése cuenta la capacidad que teníamos. Era más importante la política que el cine. Hasta que nos dimos cuenta en los 50 que de pronto era interesante, y entonces aparece la televisión con Rojas Pinilla. Entonces, los cambios de enfermedad son diferentes. Los vacunan, pero les da otra enfermedad. Era una pandemia prevenida. Pero aquí hay una cosa muy importante en esta reproducción de patrimonio fílmico sobre un heraldo de la época. Y muchos otros traen el año, este no lo trae, pero estoy seguro que es de los 30. Sí, el del Este sí lo trae. 33. O sea, es un heraldo 33. de una película extranjera, ¿no? Y es el año de la guerra del Perú, 33, Claro. 32, 33. Empieza en el 32 y se acaba en el 33, ¿no? El cine durante la guerra del Perú era todo norteamericano, y además los teatros y las productoras establecidas en Colombia, las distribuidoras de las productoras, por ejemplo, Que eran dueñas de todo el circuito. por ejemplo, la Metro Goldwyn Mayer, que estaba aquí, ¿no? Apoyó la exhibición gratuita de cine donó la taquilla para el Fondo de Salvación Nacional, que fue lo que creó La Herrera. Se recogía a través del Banco de la República para el apoyo a la guerra, porque las arcas del Estado estaban quebradas, ¿no? Claro. Entonces hubo mucho apoyo de deuda pública interna y mucho apoyo extranjero en armas, en barcos, por ejemplo, Francia, para entrar por la desembocadura del Amazonas y llegar allá al río Putumayo y participar en la guerra. Pero yo llamo la atención de que casi todos estos sobrevivientes, estos heraldos superstite, son de los años 30 y traídos o reproducidos aquí en Colombia por los distribuidores de cine norteamericanos. Claro, en la mayoría de originales que hemos encontrado son traídos directamente por las casas distribuidoras, que eran a su vez Claro. propiedad de las Aquí hay que productoras. hacer una salvedad allí. Yo tengo más o menos en detalle estudiada cómo era la relación de los exhibidores nacionales, dueños de los teatros, y estos productores internacionales que les alquilaban la película. Y yo tengo eso muy detallado allí con base en un informe, una investigación que hizo un periodista en los años 30, ¿no? Cómo estas distribuidoras internacionales matoneaban a los exhibidores nacionales y les cobraban los afiches y les cobraban toda la publicidad, Incluidos los heraldos. incluidos los heraldos, ¿no? Eso estaba allí incluido en todo lo que tenían que pagar por la película. Es decir, el distribuidor nacional tenía que cubrir también esos gastos. Tenían que cubrir los gastos de la publicidad que le daba el distribuidor de la película norteamericana. Eso había un matoneo terrible. Yo les aconsejo que miren el segundo tomo, donde yo tengo muy en detalle esa relación, que a pesar de que era una relación de matonería financiera, por decirlo de esa manera, seguía siendo muy buen negocio. Pero eso es interesante, porque después no cobraron los de esos, sino empezaron a regalar las fotos los distribuidores. Entonces uno compraba las fotos, se las regalaba a los distribuidores. Pero O rompían las vitrinas para robarse las fotos. los Y distribuidores, después ya se las empezaron a cobrar, entonces no volvieron a traer publicidad, sino comerciales por televisión de las películas. los distribuidores aparecían crinerosos, Y pero ellos ya le habían pagado eso Claro, pero por lo general Eso casi no está- ponían publicidad de acá, por ejemplo, el escuadrón perdido, y aquí ponen el almacén de Doña Claro, Sandra. sí, había algún patrocinio. Claro, y ese es un tema importante, porque realmente el heraldo se convirtió en una pieza publicitaria. Entonces había, en lo que hemos encontrado, por ejemplo, había promoción del jabón para lavarse las manos, Claro. o promoción del último labial para verse como tal actriz de tal película. O relacionaban Claro. el contenido de la película con el producto. El exhibidor buscaba cómo financiar esa. Si quiere parecerse a esta actriz de esta película, utilice este tipo de
crema de manos, por ejemplo. Y entonces se volvió el heraldo no solamente en una pieza de promoción de la El- película, sino que tenía un de anexo propaganda, publicitario claro. completamente bien. Era la manera como el exhibidor financiaba esa publicidad que se la cobraba el Pero distribuidor. perdón, date cuenta qué es lo que está pasando ahora con las películas de Hollywood, los muñequitos y los cómics y Todo el los merchandising que juguetes, todo el merchandise, es esto, Es pero eso. más tecnificado. Y hay una cosa importante de los heraldos que creo que ustedes también la conocen muy bien, y es que toda la base de la estructura del diseño publicitario de los años 50 está basado en cómo se diseñaron los heraldos de los 30. Y Claro, eso es una cosa ahí importantísima, ahí ¿no? ten en cuenta una cosa importante. El que marcó ese concepto fue el expresionismo con la Claro, Bauhaus. claro. Y cuando se convierten en California, se van a vivir a Norteamérica por las sacadas, Vuelven y sacan. vuelven y sacan y vuelven Vuelve- a copiar los gringos diciendo que es de ellos. Claro. Y ya ahí estamos en los Sí, 50. o sea, hay una cantidad de factores ajenos que habría que incorporar a todo esto que estamos hablando. Bueno, ya para ir cerrando, don Álvaro, el teatro, la sala y los heraldos, quisiera que como a manera de conclusión, no sé, yo creo que los heraldos tienen una importancia fundamental dentro de la historia del cine. Es un sufragio, Para, es un para us- sufragio del cine. para ustedes, ¿qué representa el heraldo? Y el heraldo, y no solo el heraldo, sino todas las piezas gráficas que acompañan una película, por ejemplo, para el desarrollo de una investigación o para el desarrollo de un análisis de un periodo histórico particular del cine. ¿Cuál es la importancia que tiene? Obviamente la respuesta es casi que evidente, pero ¿cuál es la Mm. importancia real a nivel de información que me brinda un heraldo, un cartel o un programa de mano, don Álvaro? Bueno, sí, como tú dices, pues es obvia la respuesta, ¿no? Partiendo de la base de que es eminentemente un instrumento publicitario, con la intención de hacer mercadeo dentro del posible espectador asistente al teatro que quiere hacer esta publicidad. Es indudablemente que esa es su función. Eso es originario de todo el sistema publicitario, propagandístico, todo esto es de Estados Unidos, que se hayan basado, hayan copiado una que otra cosa, Sí, pero es evidentemente pero estadounidense pero lo realmente. que es la propaganda como publicidad, como mercadeo, eso es un invento del capitalismo. Y donde está la fuente principal del capitalismo, pues está la fuente principal de todas estas publicaciones, como los heraldos, como los afiches, como las revistas, ¿no? Como los carteles de lobby, bellísimas, Fotografías. esas fotografías que ponían en blanco y negro o en colores, según fuera la película, ¿no? Todo eso es un invento de la publicidad norteamericana, ¿no? Que la traen acá y los distribuidores, los exhibidores colombianos, pues apelando a que la gente vaya, porque ese era su ingreso, obviamente que le dan una importancia tremenda. Después los costos ya no, en la información que yo tengo, los costos ya no compensaban la efectividad, porque eso era cuando Bogotá era muy pequeña y que existía a lo largo de la séptima. Entonces, un heraldo de los heraldos se recorría la séptima del centro al norte, que era la 26, y volvía promocionando, pero ya cuando la ciudad crece, ya los costos no compensan el efecto publicitario en taquilla que produce este instrumento, porque ya la prensa, los afiches de las películas que salen en la prensa eran tremendamente llamativos a pesar de ser en blanco y negro. Yo recuerdo cuando yo era un niño, en los años últimos 40 y primeros 50, ¿no? Mi papá llevaba el periódico El Tiempo todos los días a la casa y yo inmediatamente lo hojeaba página por página, ¿no? Y me detenía mucho en la página de las películas. Y esos afiches invitaban a verla. Y eso era todo diseño norteamericano, ¿no? De inspiración norteamericana. Y muchos años después, esos afiches grabados en mi memoria me llevaron a buscar ya las películas. Y como ya no las podía ver porque ya las habían estrenado hacía 20 años, entonces tocó esperar al VHS, ¿no?
pero ya el periódico acaba con los heraldos. Igual el Heraldo, además de tener ese valor de la información y de Sí. todo el registro de las películas, creo que, y hoy en día lo vemos como un valor estético que Correcto. estaba ahí planteado en el Una diseño, reliquia. en la tipografía, en el tipo de imágenes que Pero, acompañaban las Así que textos. ahora que caigo en cuenta que estamos hablando los tres de dos cosas. Uno, lo que dice Álvaro, aquí dice impuestos por cuenta del público. Hacer una publicidad de otro punto, o sea, no le cobran. Y en segundo lugar, hago una pregunta que me surge ahorita gracias a esta conversación es, ¿por qué no ponen películas de Chaplin o directores muy importantes? Siempre ponen como el ripio, Sí. que es el que le funciona a quien vende y a quien exhibe. Entonces crean un tipo de clase media emergente, literalmente, pero nunca vamos a ver un heraldo de Tarzán, Sí. ni un heraldo de Chaplin, ni un heraldo de lo que el viento se llevó, que debe costar cualquier cantidad de plata si existe, sino como un cine rotativo. Sí, puro rotativo. Sexo, pudor y De lágrimas. hecho, ahí como dice dicen acá. matiné, vespertina, La noche. claro. Has tocado un punto importantísimo que yo lo olvidé en la contextualización. Y es que en la relación del exhibidor con el distribuidor, Eso es importante. en esa relación existía lo que en Estados Unidos se llamaba el el booking. ¿Aquí? Estoy bien, bueno. El block booking. Eso quiere decir contratación en bloque. Entonces, el distribuidor norteamericano o su representante tenía un paquete de películas, entre las cuales estaban buenas, regulares y malas. Entonces, el exhibidor tenía que comprar el paquete en bloque. Ese es Es un requisito. el block booking norteamericano, ¿no? Entonces, las películas malas eran un hueso tremendo por el cual pagaba publicidad y pagaba todos los costos que eso tenía, impuestos incluidos, que se lo trasladaban al público, ¿no? En la boleta. Entonces, por eso es lo que dice Augusto. No son las películas que se vendían solitas. Usted no ve un Heraldo de Chaplin, que era absolutamente innecesario. Me va a decir una foto. Entonces, casi todos estos, es importantísimo lo que dice Augusto, casi todos estos eran para las películas hueso. Para Entonces, tratar de resucitarlas de alguna tiene manera. que contratar 5. Dentro de esa vienen 2 buenas, una regular y 2 malas. Y usted verá qué hace. Lo que se llamaba en mi época los dobletes. Le pasaban una de porno y una de Cine de doble. ¿De qué? ¿No? Y ponga usted de Steven Spielberg. Entonces uno esperaba que terminara el sexo, calculaba para poder ver Spielberg. Si no, le tocaba ver 2 veces sexo, pudor y lágrimas. Porque la película que fue a ver era de sexo, de pudor y de lágrimas porque no le gustó nada lo que vio. Bueno, entonces yo creo que Eran los famosos rotativos. Tíos. Esa es Bueno, otra, creo que hemos podido hacer otra historia, los rotativos. de la que hablaremos más adelante. Uy, maravilloso los rotativos. Hemos dado como un buen panorama y un poco dar a conocer este tema de los heraldos, que es un poco desconocido dentro de la historia del Sí, cine claro. colombiano. Tiene un pequeño tipo de investigación. El libro de los heraldos que citábamos al comienzo de esta charla creo que ilustra muy bien lo que fueron los heraldos, pero creo que pues a través de esta charla pudimos dar pues un poco el Sobre todo contexto, un conocimiento curioso que se curiosidad puede dimensionar como elemento histórico también. histórico y todo lo que Correcto. aporta como, Claro. es decir, como documento realmente es fundamental. Entonces, don Álvaro, muchas gracias y Augusto, muchas gracias por esta conversación. Bien amable. Gracias a Y- ti. Bueno, esperemos que escuchen y vean este capítulo de Hablemos de Cine sobre los heraldos y muchas gracias, Augusto.